Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha enfrentado situaciones difíciles. Y frente a situaciones difíciles, ha encontrado también maneras de adaptarse. Ha encontrado formas de evolucionar. Ha encontrado modos de mantenerse en pies, de seguir adelante, de persistir en la adversidad. Entre tanto, apreciados amigos, apreciados hermanos, estamos con vida. Peregrinamos como en un desierto. Y en este desierto de la vida muchas veces nos faltará sombra, nos faltará pan, nos faltará salud, nos faltará ropa, nos faltará agua, comida, nos faltará la brisa, nos faltará cobertores, nos faltará cariño, nos faltará amor, nos faltará dinero, nos faltará trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El propósito de la meditación de esta tarde es que la hermandad de la Iglesia, a la luz de la santa palabra de Dios, a la luz de la experiencia de la vida del rey Josafat, conozca algunas pautas y algunas recomendaciones divinas para ser resilientes y hacer que el año 2025 sea un año de grandes proezas con la bendición de Dios. Yo titulé el mensaje de esta tarde como la resiliencia, pautas y recomendaciones para sobrevivir las adversidades cuando ella nos visita. Les decía que en este desierto de la vida tendremos muchas necesidades, así como las tuvimos el año pasado. Yo no sé si durante el año 2024 alguno de nosotros perdió a papá, yo no sé si perdió a mamá, alguno de nosotros tal vez perdió a un hijo, a un hermano, a un esposo, a algún amigo. Perdimos la casa, perdimos el apartamento, a lo mejor perdimos el trabajo, perdimos dinero, perdimos el año académico, perdimos la esperanza de un día mejor. En fin, apreciados amigos, apreciados hermanos, perder los bienes que se consiguen con tanto sacrificio, se dice, es mucho. Perder la salud es mucho más. Pero no obstante, perder el alma, se dice también por ahí, es pérdida tal que no se recobra jamás. Y en esas circunstancias, más de uno de nosotros estamos sumidos en la tristeza, estamos sumidos en una encrucijada y no sabemos qué camino tomar. Alguien que yo aprecio mucho, viendo a su esposo enfermo, postrado en la cama estos días, me decía: Nilton, yo ya no sé qué es lo mejor para mi vida. ¿Qué podría resultar como mejor situación en nuestras vidas? Ahora que estamos en los umbrales de un nuevo año, frente a un año nuevo desconocido, ahora que tenemos enfrente a 365 días llenos de desafíos, llenos de incertidumbre, llenos de misterio, de situaciones desconocidas, de lluvias de pesares, de inundaciones de dolor, de incendios infernales, de terremotos devastadores, huracanes, vendavales, erupciones volcánicas, en fin. Frente a tan vasta magnitud de incertidumbre, apreciados amigos, apreciados hermanos, no nos queda sino ser resilientes. Necesitamos adaptarnos a nuevas realidades.
Necesitamos adaptarnos a nuevos agentes perturbadores. Necesitamos enfrentar la incertidumbre con la confianza siempre puesta en Dios. El enemigo de Dios está detrás de todas nuestras acciones, detrás de todo lo que hacemos. Trae dolores, trae angustias, trae tristezas al pueblo de Dios. Una definición cualesquiera de la Academia Real Española, de la famosa RAE, ¿cierto?, dice que resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, frente a un estado o una situación adversa. Se dice también que resiliencia es la capacidad de un material, de un mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial, cuando ha cesado la perturbación a la que de alguna forma estaba sometido. ¿Qué podemos hacer los seres humanos para ser resilientes? ¿Qué podemos hacer los grupos de la iglesia para ser resilientes? ¿Qué podemos hacer los grupos en nuestros trabajos para ser más resilientes? Decíamos que resiliencia es la capacidad de recuperación, la capacidad de determinación frente a las adversidades. La resiliencia, apreciados amigos, apreciados hermanos, ha sido un factor clave para la supervivencia y el progreso de nuestra especie. Existen muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Desde esas comunidades, ¿no es cierto?, que se han levantado tras desastres naturales devastadores, hasta los individuos que han logrado recuperarse de traumas profundos y reconstruir nuevamente sus vidas. Pero la resiliencia, apreciados amigos, apreciados hermanos, no se limita solo a la esfera personal. La resiliencia no es solo una cuestión de supervivencia, es una suerte de crecimiento y de transformación. Aquellos que logran desarrollar y fortalecer esta capacidad, la resiliencia, son capaces de convertir las adversidades en oportunidades, aprenden de las experiencias difíciles, se adaptan rápidamente a los cambios, mantienen una mentalidad positiva y encuentran soluciones creativas a los obstáculos. La resiliencia es un factor crítico para el éxito y la supervivencia de los seres humanos y de las organizaciones, ya que el entorno está, como entenderán ustedes, en constante cambio. Y entre los principales desafíos para lograr personas resilientes, encontramos siempre esto que se habla mucho en las empresas, la resistencia al cambio. En ocasiones los seres humanos cometemos el error de resistirnos a los cambios inevitables, por acción o por omisión. Nos aferramos a los viejos modelos mentales, ya sea en los negocios, en tecnologías obsoletas, en estructuras rígidas, ¿no es cierto?, en culturas de modé, lo que nos deja vulnerables cuando llegan las turbulencias que un poco antes o un poco después necesariamente llegarán a nuestras vidas. Otra de las barreras de la resiliencia es la falta de diversificación. Muchas veces nos gusta depender en exceso de una fuente de ingreso, por ejemplo, o de alguna forma solo tratamos de fortalecer un tipo de conocimiento, y ese es un gran error. Necesitamos aprender los seres humanos a diversificar nuestras actividades, porque de otra manera nos exponemos a un riesgo mayor, porque no sabremos adecuarnos a nuevas realidades. No sé si ustedes se acuerdan, Blockbuster, que no quiso y no supo o no pudo adaptarse a esta era, ¿no es cierto?, del streaming, quedó obsoleta frente a la competencia de Netflix, por ejemplo. Necesitamos adaptarnos a los cambios. Un otro factor que muchas veces hace que nosotros los seres humanos no podamos ser resilientes
es la falta de preparación para enfrentar las crisis. Este es un verdadero desafío. Necesitamos, apreciados amigos, apreciados hermanos, aprender a desarrollar planes de contingencia adecuados para distintas circunstancias. Muchas veces no tenemos la capacidad de reaccionar rápidamente ante situaciones imprevistas. No sé si escucharon decir ustedes que el techo de una casa debe repararse siempre antes de la lluvia. Es necesario tener un plan de contingencia. Es necesario tener desarrollado, ¿no es cierto?, un plan de acción con algún tiempo de anticipación para pensar adecuadamente. Porque muchas veces la urgencia está, ¿no es cierto?, sobre nosotros y muy pocas veces tenemos condiciones para reaccionar adecuadamente frente a los cambios que se están suscitando en nuestras vidas. Para desarrollar la capacidad de resiliencia necesitamos tanto de la predisposición como de una cultura que desarrolle y fomente ciertos aspectos, tales por ejemplo como la flexibilidad, el optimismo, la mentalidad de crecimiento, la empatía, la autoconfianza, la gestión emocional, construir una red de apoyo. Esto último es muy importante porque un sistema de soporte sólido que incluye a la familia, a los amigos, a los colegas, para recibir el respaldo emocional y ayuda práctica en caso de ser requerida, es sumamente importante. La resiliencia, apreciados amigos, es un factor crítico para el éxito. Es un factor crítico para la supervivencia de nosotros mismos. Para evitar los errores comunes y cultivar una cultura resiliente, se requiere necesariamente de un enfoque estratégico y una serie de acciones concretas. Imaginemos un mundo sin la resiliencia de Thomas Edison. ¿Qué hubiera pasado si Thomas Edison se hubiera rendido después de cientos de intentos fallidos previos a crear la lámpara eléctrica? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería de nosotros o qué sería de la medicina actual sin la resiliencia de los científicos y de muchos profesionales de la salud, de muchos médicos? ¿Recuerdan ustedes a Steve Jobs? Steve Jobs fue despedido de Apple, la compañía que él mismo había cofundado. Luego de un tiempo, dice, la historia regresó para liderarla hacia el éxito y hacia la innovación revolucionaria. Sin su capacidad de recuperación, sin su capacidad de determinación, de resiliencia de Steve Jobs, el mundo de la tecnología en este tiempo sería muy diferente. A mí me gusta mucho el resumen que hace un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Dice: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Son muchas las circunstancias, apreciados amigos, apreciados hermanos, son muchas circunstancias de la vida que nos ponen en una situación difícil, en un reto, sobre todo a las personas mayores. El reto, la adversidad siempre es mayúsculo. Es precisamente a veces el miedo, ¿no es cierto?, lo que nos bloquea y provoca ansiedad. Afecta muchas veces nuestra autoestima, frenando la capacidad para afrontar los nuevos retos. Y de ahí la importancia de conocer una serie de consejos para desarrollar de alguna manera la resiliencia frente a las adversidades de la vida. En caso
de no ser capaces de desarrollar la resiliencia, los problemas acabarían afectándonos de alguna manera, afectándonos en términos personales y psicológicos, aumentando los niveles de frustración y aumentando la incapacidad, ¿no es cierto?, para acometer objetivos personales y nuevas relaciones sociales. En todo caso, conocer algunas pautas y algunas recomendaciones a la luz, esta vez del registro bíblico, a la luz de la experiencia del rey Josafat, con el sello, ¿no es cierto?, y la garantía de calidad de Dios, nos ayudará a inculcar las claves fundamentales para afrontar retos y dificultades académicas, dificultades laborales, dificultades personales. Ser resiliente, apreciados amigos, no significa ser inmune al dolor, no significa evitar las dificultades, sino disponer de las herramientas necesarias a nivel emocional, a nivel mental, para afrontar de manera positiva una realidad adversa. Pese a que sea una cualidad innata, la resiliencia se puede trabajar, especialmente con la lectura de la palabra de Dios. Y de este modo se comprenderá como un amortiguador psicológico que ayuda a mantenernos más fuertes y tal vez flexibles a nuestras realidades. Hoy, a la luz precisamente del segundo libro de Crónicas, deseo que podamos aprender a ser resilientes. Yo quiero invitarles a abrir en sus Biblias el libro de Segunda Crónicas, el capítulo 20. Vamos a leer una historia bastante interesante. He tratado de equiparar un poco algunas recomendaciones consultadas con la inteligencia artificial para ver cómo podemos ser resilientes. En los libros de Primera y Segunda de Crónicas, nosotros vemos algo como la repetición de lo que está escrito en el libro de Samuel, en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Es como un relato histórico desde los jueces hasta el momento del exilio. ¿Cuál es la intención del cronista al repetir estas historias? Al parecer, el cronista se preocupa un poco por el significado de los acontecimientos y no por los acontecimientos en sí, como interpretando los libros, como respondiendo por qué se escribieron. No se sabe con certeza quién escribió los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Sin embargo, se atribuye a Esdras, al sacerdote Esdras, ¿no es cierto?, la autoría de estos libros, toda vez que cuando uno lee Esdras, el texto, el lenguaje se asimila mucho a los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Este libro era uno solo. Decía que este libro era un solo libro, pero de alguna forma cuando se estaba haciendo la traducción, ¿no es cierto?, optaron por que este libro pueda dividirse en dos libros. Algunos historiadores dicen que los libros de Reyes se hubieran escrito desde el palacio. En cambio, los libros de Primera y Segunda de Crónicas se hubieran escrito desde el templo, dándoles una perspectiva completamente espiritual. Lo que sí es cierto es que en el primer libro y también en el segundo libro de Crónicas existe una especie de resumen al final, al término del historial de un personaje, indicando e hizo lo bueno o hizo lo malo frente a los ojos de Dios. Quiero decir, el cronista comienza a escribir la historia, ¿no es cierto?, de determinado personaje bíblico y al final anota, él hizo lo bueno, o en su defecto, él hizo lo malo a los ojos de Dios. Yo encuentro dos razones solo para que esto hubiera ocurrido. La primera es que el Espíritu Santo lo quiso así,
Y en segundo lugar, los lectores originales eran los que regresaban del cautiverio y el propósito era reconstruir la ciudad y el templo de Jerusalén, y bajo la dirección principalmente de Esdras y de Nehemías. Y en esas circunstancias, apreciados amigos, apreciados hermanos, se escribe precisamente el libro de Crónicas. Decía que a partir del capítulo 20, nosotros tendremos la oportunidad de aprender un poco de la resiliencia, de ver en qué medida, ¿no es cierto?, la resiliencia puede ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles, a enfrentar situaciones con las que de pronto nos sorprendemos y como seres humanos no sabemos cómo enfrentar una u otra determinada realidad. Tal vez si tenemos la posibilidad de recordar un poquito respecto al reino de Judá. El reino de Judá era un lugar, o es el lugar en donde se suscitaron, ¿no es cierto?, estos acontecimientos. El reino de Judá era también conocido como el reino del sur, o el reino de Judea. Se fundó allá por el año 930 a.C. Fue un estado del levante mediterráneo durante la Edad de Hierro. Nabucodonosor anexó como provincia del imperio neobabilónico. Sus ciudades más importantes fueron Laquis y Beerseba, y su capital, Jerusalén. Las tribus del sur, Judá, Benjamín y la tribu de Leví, fueron consecuentes, dice la historia, respecto a los miembros de la casa de David. El reino de Judá fue creado a partir de los territorios del reino unificado de Israel, dominio de los reinados de Saúl, de David y Salomón, constituido inicialmente como una sola ciudad, como una sola entidad. Este reino regía desde Jerusalén y ocupaba el territorio de las tierras altas del sur, conocidas genéricamente como Judá o como Judea. Tras la muerte de Salomón, las tribus del norte no quisieron reconocer a Roboam, que era hijo de Salomón, sucesor en el trono, y sencillamente independizaron de la gente del sur, como ocurre en nuestros tiempos, ¿cierto? Hay muchas divisiones porque algunos somos del sur, algunos somos del norte, en fin, en ese tiempo también ocurría algo parecido. Josafat, para situarnos un poco, fue hijo de Azuba y de Asá. Asá ya era un rey, ya él tenía la experiencia de gobernar precisamente el pueblo de Judea. Josafat fue su hijo y él gobernó en Jerusalén por 25 años. Comenzó su reinado, dice la historia, con escasamente 35 años. ¿Ustedes se imaginan tener 35 años y comenzar a gobernar un país y gobernar no solamente por 5 años, sino por 25 años? En este tiempo Josafat optó por hacer algunas reformas muy importantes en Judea. Si nosotros leemos, ¿no es cierto?, el capítulo 20, vamos a encontrar que Josafat estableció reformas religiosas. Vamos a encontrar que la palabra de Dios dice que el corazón de Josafat se animó en los caminos de Jehová y quitó de los lugares altos destinados a la adoración las imágenes de Acera, las imágenes de otros dioses, y envió, dice la palabra de Dios, a algunos levitas, a algunos sacerdotes, a predicar la palabra de Dios. Y les dijo a estos líderes: ustedes, cuando vayan a hablar de la palabra de Dios,
no se olviden que cuando lo están haciendo y cuando están buscando justicia, están hablando y están buscando justicia en el nombre de Dios. Entonces también estableció reformas judiciales, designó jueces en diversas ciudades para que de alguna forma se administrara una justicia, teniendo presente que quien hacía la justicia no era precisamente quien estaba tomando algunas decisiones, sino Dios mismo intentando hacer justicia en el pueblo de Judea. Estableció también algunas reformas educativas. Yo les decía que la palabra de Dios indica que envió maestros y príncipes para que enseñaran los contenidos de un libro que para entonces era conocido como la Ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo, dice la palabra de Dios. También Josafat estableció algunas reformas de seguridad nacional. Garantizó la soberanía, la independencia, ¿no es cierto?, del territorio de Judea. Preparó militarmente a la nación, blindó a Judea, puso ejércitos, tropas, guarniciones en todas las ciudades para ayudar al desarrollo nacional. Yo no sé si a lo mejor optó por operaciones humanitarias, pero sí hizo mucha gestión relacionada al riesgo de desastres en Judea. Y así como Josafat tuvo virtudes, definitivamente también tuvo algunos defectos. En su intento, ¿no es cierto?, por derribar todos los altares que habían sido construidos para la adoración a otros dioses, él sencillamente no culminó con eliminar todos esos altares. Dejó algunos altares. Y eso precisamente condicionó a que no pudo lograr erradicar la idolatría en Judea. Josafat, por querer engrandecer, ¿no es cierto?, Judea, estableció algunas alianzas y también estableció alianzas medias raras, esta vez con Acab. Y con Acab optó por casarse con la hija, ¿no es cierto?, de Acab, para tener parentesco y para, siendo ahora Acab otro rey de su parentela, sencillamente poder engrandecer Judea. Hizo alianzas con Ocosías y Jehová destruyó los planes que ellos tenían. Comenzaron a construir algunas naves, ¿no es cierto?, para dirigirse a Tarsis, y Dios sencillamente hizo que esas naves se derruyeran. Yo les decía que traté de alguna forma de ayudarme con la inteligencia artificial. Yo le pregunté a la inteligencia artificial qué debíamos hacer los seres humanos para ser resilientes. Y de hecho, si uno busca información, va a encontrar que para ser resilientes, algunos tienen tips que son muy puntuales. Unos dicen que 5 de estos tips pueden ayudar a que nosotros podamos ser resilientes. Otros dicen 7 recomendaciones pueden ayudar a que nosotros podamos ser resilientes. Pero por cosas de la vida, la inteligencia artificial me arrojó 9 pautas que puede practicar el ser humano para poder ser resiliente. De hecho, respecto al libro de Segunda Crónicas, el capítulo 20 en adelante, por el relato que se escribe, no coincidió la relación de estas 9 recomendaciones. Tuve que cambiar un poco el orden, pero el orden nos ha ayudado un poco a saber cómo, a través de la palabra de Dios, esta noche vamos a aprender a ser resilientes. Dice Segunda Crónicas, el capítulo 20, pasadas estas cosas, si me acompañan con la lectura, ustedes van a encontrar en sus Biblias
en el libro Segunda Crónicas, el capítulo 20, un título bastante interesante: Victoria sobre Moab y Amón. Versículo 1. Pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas habían pasado? ¿Qué cosas habían pasado? La inteligencia artificial dice o recomienda en todo caso que para ser resiliente uno debe ser optimista, debe identificar y gestionar sus emociones. 3, debe construir relaciones. 4, debe cuidarse, debe dormir bien, debe practicar ejercicios, debe desarrollar su creatividad, deben encontrar un propósito de vida y deben ser flexibles. Eso dice la inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros leemos en el capítulo 20 del libro Segunda Crónicas esta primera frase, pasadas estas cosas, yo traté de alguna manera saber qué cosas habían ocurrido para entonces. Y tuve que regresar, ¿no es cierto?, a estudiar Segunda Crónicas, y tuve que llegar hasta el capítulo 17, 16 tal vez, y ahí nosotros encontramos en estos pasajes bíblicos la experiencia de Josafat nombrando jueces, nombrando representantes, ¿no es cierto?, para ir a hacer todas las reformas que acabamos de mencionar. Pero lo más trágico en todo esto es que precisamente un día, cuando hace una alianza con Acab, tiene que enfrentar una batalla en la que Acab muere. Muere porque ya un profeta había anticipado que si él asistía a esa guerra, a esa pelea, sencillamente moriría. Pero ellos no hicieron caso. Y como no hicieron caso, estuvieron en una guerra y prácticamente salieron muy mal de este enfrentamiento. Tan mal que murió Acab. Un poco más y moría Josafat. Entonces, el cronista anota en el capítulo 20, pasadas estas cosas. Pasadas estas cosas. El optimismo, apreciados amigos, es una actitud mental. Es una manera de pensar, de ver las cosas. Los optimistas ven el lado positivo de las situaciones. Creen que tienen la capacidad y la habilidad para hacer que las cosas vayan bien. Segunda Crónicas 21 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vinieron contra Josafat a la guerra. Frente a una situación como esta, nosotros los seres humanos necesitamos aprender para ser resilientes, necesitamos ser positivistas, optimistas, vivir el presente sin culpas del pasado o incertidumbres del futuro. Necesitamos olvidarnos del pasado. Hasta hace no mucho tiempo yo era muy preciso en decir que si el apóstol Pablo un día dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hay que proseguir adelante, era necesario que los seres humanos tengamos que aprender a olvidar las cosas pasadas. Entendí con el tiempo que no es fácil olvidar el pasado. No es fácil olvidar algún problema que hayamos tenido en algún determinado tiempo. El optimismo no trata de olvidar el pasado. El optimismo trata de aprender del pasado. Trata de enfocarse en el presente y en el futuro. Aquí hay algunas razones por las que no debemos olvidar el pasado para ser optimistas. Necesitamos recordar el pasado, pero para aprender de nuestros errores. El pasado nos brinda lecciones valiosas.
El pasado nos brinda, ¿no es cierto?, información que puede ayudarnos a no cometer los mismos errores y tomar decisiones mucho más informadas. Necesitamos muchas veces reconocer el progreso de nuestras propias experiencias. El pasado, apreciados amigos, permite apreciar nuestra propia resiliencia. El pasado nos muestra cómo hemos superado algunos desafíos y algunos obstáculos. Y el recordar cómo hemos enfrentado nuestros desafíos y nuestros obstáculos nos ayuda a ser mucho más resilientes. Ver el pasado permite también que podamos enfocarnos en el presente. Aunque no debemos olvidar el pasado, es importante que no debemos quedarnos atascados en el pasado. Enfoquémonos en el presente y en lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación y alcanzar nuestros objetivos. Ver el pasado permite que practiquemos ser agradecidos por todo aquello que nosotros hemos experimentado en el pasado. Esto puede ayudarnos, apreciados amigos, a mantener una actitud optimista. Agradezcamos por las lecciones que hemos aprendido. Agradezcamos a las personas a quienes hemos conocido y las experiencias que hemos tenido con ellas. En resumen, dado que no es fácil olvidar el pasado, apreciados amigos, en su lugar, que el pasado permita que podamos reconocer nuestro progreso, permita que podamos apreciar nuestra resiliencia, que podamos enfocarnos en el presente y que podamos practicar la gratitud. Cuando practiquemos la gratitud, apreciados hermanos, por saber cómo Dios nos ayudó hasta ahora, sencillamente podremos ser mucho más resilientes. Gracias a Dios que todo, absolutamente todo pasa en la vida. Lo bueno y lo malo. No vivamos en función de la derrota. Si algo no nos salió bien, olvidemos el incidente y sigamos para adelante. Hay algo que tal vez hemos planificado el año pasado y no hemos logrado concretarlo. Analicemos los motivos, ¿te parece? Y extendiéndonos, como dice el apóstol San Pablo, hacia adelante, sigamos persiguiendo nuestros sueños. El registro bíblico dice, pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? Esas que hemos mencionado de Josafat. Eliminó los altares, pero no eliminó todos los altares. Y eso hizo que todavía la idolatría persistiera en Judá. Perdió batallas por desobedecer la orden de Dios. Y estando cansado y como queriendo pasar la página, el cronista, me gusta que haya anotado en las Sagradas Escrituras, pasadas estas cosas. Pasadas estas cosas, olvidando ciertamente lo que queda atrás, apreciados amigos, avisoremos el año 2025 como un año lleno de oportunidades. No nos quedemos con los recuerdos del año pasado. Durante el 2024 probablemente hubieron muchos desatinos, muchos retos incumplidos, pero agradezcamos a Dios por esas dificultades. Las dificultades, como les decía, permiten recobrar nuestra relación con Dios. Muchas veces Dios nos pone en una cama, digo yo a propósito porque es en esa posición, ¿no es cierto?, en un decúbito dorsal que comenzamos a mirar al cielo para acordarnos de Dios. Muchas veces algunas situaciones negativas de la vida permiten que nosotros podamos acercarnos a Dios, de manera que agradezcamos también a Dios por esas cosas difíciles que nos tocó vivir. Una segunda forma de ser resilientes, dice la inteligencia artificial, debe ser identificar y gestionar nuestras emociones. Necesitamos aprender, apreciados amigos, a identificar y a gestionar nuestras emociones. Necesitamos interpretar las situaciones en las que vivimos y a modificar la forma en la que interpretamos nuestras realidades. Veamos lo que hizo Josafat cuando le trajeron la noticia de que los enemigos ya llegaban.
Dice el versículo 20, el capítulo 20 y el versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi, donde estaban ya los guerreros de 3 otras ciudades. Ya estaban cerca precisamente a donde estaba Josafat. Yo cuando leía estos pasajes imaginaba a Josafat en Bucaramanga, ¿no es cierto? Y un representante de vanguardia llegaba con el mensaje diciendo: el ejército de Bogotá, el ejército de Medellín y el ejército de Cartagena vienen a pelear con el ejército de Bucaramanga. ¿Y sabes, Josafat? Ellos ya están aquí en pie de cuesta, están cerquita. ¿Qué vas a hacer? Para ser resilientes, apreciados amigos, necesitamos aprender a identificar nuestras limitaciones. Este es un paso muy importante. Identificar nuestras limitaciones. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué pasó con Josafat? Reconoció, apreciados hermanos, su limitación. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué áreas necesitamos cambiar en nuestras vidas? Deben ser las preguntas que deben ayudarnos a identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades como seres humanos. Analicemos nuestros comportamientos, nuestros patrones de comportamiento. Identifiquemos nuestros miedos, nuestros temores. Establezcamos algunas metas, algunos desafíos para que nosotros mismos podamos esforzarnos por conseguir que esto pueda ser una realidad. Preguntémonos: ¿qué quiero lograr o qué quiero mejorar en mi vida? ¿Qué me parece terrible, ¿no es cierto? ¿Qué me provoca miedo en la vida? Establezcamos algunas líneas de trabajo, evaluémoslas y veamos cómo es que podemos, como seres humanos, con la bendición de Dios, reconocer nuestras limitaciones. Recuerda que identificar nuestras limitaciones es un proceso continuo. Requiere de autorreflexión, de honestidad, de disposición para poder crecer y para mejorar. Josafat, luego de reconocer su situación, luego de identificar sus limitaciones, dice el registro bíblico, reconoció que no podía enfrentar a un ejército tan grande. Hace algún tiempo me invitaron a una reunión en estas sesiones de pacientes alcohólicos anónimos. Me invitaron a una sesión motivacional y en ella aprendí que ellos, quienes son alcohólicos, necesitan reconocer su situación respecto al alcohol. Necesitan, como primer paso, desear estar libres del alcohol. Antes necesitan saber que son alcohólicos para estar libres del alcohol. En el versículo 12 del capítulo 20, nosotros encontramos una oración bastante interesante. Dice la palabra de Dios: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, ¿qué dice Josafat?
no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué bonita oración, ¿no es cierto? Qué bonita oración que hace Josafat. A mí me gustaría que cada uno de nosotros podamos tener en consideración esta oración y para ser resilientes aprendamos un poco de la experiencia de Josafat y podamos orar como él oraba. Él decía: Señor, reconozco que no hay fuerza para contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Que cada día, apreciados amigos, apreciados hermanos, cada día cuando tengamos dificultades, cuando estemos en problemas, cuando sencillamente no sepamos qué hacer, ¿no es cierto?, para enfrentar las realidades cotidianas que muchas veces son adversas, necesitamos acordarnos que solamente Dios tiene la fuerza para enfrentar a tan grande multitud. Probablemente en nuestras vidas no tenemos que enfrentar un ejército, no tenemos que enfrentarnos cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto?, con algunos enemigos, no. Pero los avatares de la vida son circunstancias muy difíciles. Si es nuestro deseo hacer que el año 2025 sea un año de grandes proezas, necesitamos reconocer en primer lugar que solos no podemos. Podemos tener autoestima, podemos tener resiliencia, podemos tener autoconfianza, proactividad, capacidad de persuasión, podemos ser gente con predisposición, ¿no es cierto?, para trabajar en equipo, podemos tener sentido del humor, podemos tener determinación, pensamiento analítico, concentración mental, experiencia, creatividad, honestidad, compromiso, responsabilidad, a lo mejor hasta dinero, propiedades, bienes, raíces, movilidades, yates, títulos acá, no sé, podemos tener muchas cualidades, podemos tener muchas condiciones de vida, ¿no es cierto?, que pueden hacernos pensar que tenemos capacidades para enfrentar algunas realidades. No sirve de nada, apreciados hermanos, no sirve absolutamente de nada, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. De nada sirve enfrentar realidades difíciles. Lo que depara este año que viene lo tenemos que enfrentar necesariamente con Dios, reconociendo nuestra incapacidad humana, nuestra fragilidad. Levantemos nuestras frentes porque tenemos un Dios todopoderoso. El texto dice: en nosotros no hay fuerza, solamente la fuerza la tiene nuestro Dios. Contra tan grande multitud, el ser humano no tiene las fuerzas, apreciados hermanos, para enfrentar estas realidades. No temamos a la gran multitud, a las multitudes, a la muchedumbre, a las montañas de dificultades. Pueden estar frente a nosotros, no temamos. Dios es todopoderoso. Dejemos que Dios obre por nosotros, que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Reconozcamos todos los días de nuestras vidas, apreciados amigos, apreciados hermanos, nuestras limitaciones. La inteligencia artificial dice que para ser resilientes necesitamos construir también relaciones, tener relaciones sanas y de apoyo. Es muy importante para ser resilientes. La primera relación que debemos tratar de conseguir, ¿no es cierto?, como seres humanos, es una relación con Dios. Es una relación, la relación más importante, si vale, ¿no es cierto?, la oportunidad. Es la relación más importante. Necesitamos establecer una relación con Dios, también con nuestros familiares, también con nuestros amigos. Ellos nos darán de alguna forma, ¿no es cierto?, la orientación, la seguridad. Necesitamos construir relaciones con otras personas
para que a través de la comunicación efectiva, ¿no es cierto?, la empatía, la comprensión, la confianza, el respeto, podamos evitar conflictos, podamos subsanar dificultades que día a día, ¿no es cierto?, hacen que nosotros podamos sumirnos en problemas y pronto no sabemos cómo sobrellevarlos. Entonces, a la luz también de la palabra de Dios, el versículo 3 nos hace mención de que Josafat consultó a Jehová. Cuando comenzó a consultar con Jehová, comenzó a construir una relación con Dios. Y así como construyó una relación con Dios, Josafat también construyó un entorno, buscó a los príncipes, buscó a los sacerdotes, ¿no es cierto?, a los jueces, estableció jueces para que pudieran hacer justicia precisamente en su reino. Nosotros, para ser resilientes, necesitamos también construir relaciones con Dios y con nuestros semejantes. Un otro aspecto que recomienda la inteligencia artificial para ser resilientes es que nosotros los seres humanos necesitamos aprender a cuidarnos, necesitamos prestar atención a nuestras propias necesidades, a nuestros propios deseos. Y para esto necesitamos saber que como seres humanos tengamos que adecuarnos, ¿no es cierto?, a actividades que nos gusta realizarlas. ¿Cómo nos cuidamos? Vamos a la luz de la palabra de Dios, ver cómo necesitamos cuidarnos. Dice la palabra de Dios en el versículo 30 del capítulo 20 de Segunda Crónicas: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. ¿Quiénes estaban? Todos. ¿Con quiénes? Con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Todos necesitaban cuidarse. No debemos temer. No es nuestra guerra. No son problemas que necesitamos enfrentar solos. Todo lo que vaya a ocurrir en nuestras vidas tenemos que enfrentarlos con Dios. Necesitamos acompañarnos con el poder de Dios. Tenemos un Dios, apreciados amigos, todopoderoso. Tenemos un Dios que hizo brotar agua de una roca ahí en el desierto. Aunque en nuestras vidas, apreciados amigos, todo parezca una roca, de esta roca puede fluir agua, un agua dulce para saciar la sed que podemos tener en el desierto de nuestras vidas. En el desierto, las serpientes pueden provocarnos la muerte, pero cuando las serpientes, ¿no es cierto?, de esta vida comiencen a picar nuestros pies, nosotros necesitamos levantar la mirada a la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario está precisamente la fuerza, el Dios Todopoderoso, que hace que las dificultades puedan ser derribadas. Enfrentemos, apreciados amigos, apreciados hermanos, el 2025 con la confianza y la seguridad de que tenemos un Dios que nos cuida, que tenemos un Dios que está pendiente hasta de la cantidad de nuestros cabellos. Él está constantemente viendo en qué medida, ¿no es cierto?, los seres humanos necesitamos su protección, necesitamos su compañía. La inteligencia artificial decía también que para ser resilientes necesitamos dormir bien, practicar ejercicios. En la palabra de Dios, en el versículo 16 del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice la palabra de Dios: mañana descenderéis contra ellos. Habían recibido la noticia, sin embargo, en la palabra de Dios, Dios no los manda a pelear inmediatamente con el ejército adverso. Él les dice a través de un profeta: mañana.
descenderéis contra ellos. Necesitamos descansar. Dormir, como muchos recomiendan, 7 horas cada noche. Eso nos ayudará a tener una mente tranquila y lista para encontrar soluciones. Debemos practicar ejercicios también. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Mañana descenderéis contra ellos. ¿Cómo tenían que descender? Aquí, de alguna forma, aparece la participación de nosotros los seres humanos. ¿Cómo debían descender? Es obvio que debían descender caminando, ¿cierto? Caminando. Debían caminar. Debían descender. Nosotros, para tener una salud en condiciones, ¿no es cierto?, para enfrentar las vicisitudes de esta vida, necesitamos también hacer ejercicios. Practicar ejercicios de manera regular ayudarán a que podamos tener una salud física y también una salud psicológica, ¿no es cierto?, para enfrentar las dificultades que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, la palabra de Dios dice, mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto. Por lo tanto, apreciados amigos, apreciados hermanos, necesitamos salir de nuestro lugar de confort. Necesitamos buscar empleo que nos hace falta. Necesitamos comenzar a hacer planes para pagar las deudas que tenemos. Necesitamos, si estamos enfermos, ¿no es cierto?, buscar a un médico, visitar un hospital, colocar nuestras vidas en las manos de los médicos, porque Dios Todopoderoso estará utilizando la vida de los médicos, ¿no es cierto?, la práctica médica para solucionar nuestros problemas de salud. Toquemos las puertas, escribamos correos electrónicos, salgamos, preguntemos a uno, a otro, si vieron un aviso donde había trabajo, y pongamos de nuestra parte. Dice la palabra de Dios que es importante que el ser humano tenga que poner también de su parte. Salgamos en busca de las soluciones a nuestros problemas. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Joruel. El versículo 17 es un versículo muy interesante. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. No necesitamos pelear nosotros. La inteligencia artificial también menciona que para ser resilientes debemos desarrollar nuestra creatividad. ¿Cómo desarrollamos nuestra creatividad? La creatividad nos permite encontrar nuevas formas de ver las situaciones y afrontar dificultades. Dice el versículo 20 del capítulo 20 de Segunda Crónicas: y cuando se levantaron por la mañana, a la orden, ¿no es cierto?, de que debían ir al encuentro de la guerra, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. El versículo 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. La orden de Dios no indicaba que el ejército de Josafat debía cantar, debía alabar el nombre de Dios. No, la orden de Dios era que salgan, que caminen,
que vayan al encuentro del ejército contrario. Esa era la orden de Dios, solamente. Pero Josafat desarrolló su creatividad. Y en su creatividad dijo, creo que sería interesante, ¿no es cierto?, que yo pueda tener un grupo de hombres que estén alabando y glorificando el nombre de Dios, que estén vestidos de ornamentos sagrados, precisamente para hacer que Dios pueda sentirse a gusto y con la ayuda de Dios podamos vencer esta guerra. Necesitamos desarrollar nuestra creatividad. Los seres humanos somos creativos. Necesitamos preguntarnos para ser creativos, ¿y qué pasará si? ¿No? Alguien dice y recomienda que estas dos palabras son importantes para ser creativos. ¿Y si? ¿Y si hago esto? ¿Y si hacemos que esta situación se intente de otro modo? Los creativos siempre están cuestionando, ¿no es cierto?, las suposiciones y están explorando nuevas posibilidades. Necesitamos reunir ideas sin juzgarlas. Necesitamos seleccionar esas ideas y hacer que las ideas más prometedoras puedan ayudarnos a enfrentar nuevas realidades. Creemos un entorno inspirador. Rodeémonos de estímulos visuales, de estímulos musicales inspiradores. Practiquemos la observación. Prestemos atención a los detalles. Este mundo que nos rodea, apreciados amigos, es un mundo de detalles. Y estos detalles deben ser necesariamente evaluados por nosotros para poder aprender a ser resilientes. No juzguemos nuestras iniciativas, divirtámonos con nuestras iniciativas, seamos pacientes. Eso ayudará a que nosotros podamos ser resilientes. Dice la inteligencia artificial que para ser resilientes necesitamos también encontrar un propósito. Y encontrar un propósito en la vida significa descubrir la razón o el significado que le da dirección a nuestras vidas. Es el sentido de nuestra existencia. Es encontrar algo que nos apasione, que nos motive, que nos haga sentir que estamos haciendo algo valioso. El propósito de la vida, apreciados amigos, siempre es personal y es único para cada individuo. Cada uno de nosotros debe estar intentando un propósito de vida. El propósito de vida, mientras no haya sido identificado por nosotros, pues no nos ayuda a seguir adelante. Encontrar un propósito en la vida puede tener muchos beneficios. Para de alguna manera saber identificar nuestros propósitos de vida, existen algunas preguntas como ¿qué me apasiona y me hace sentir vivo, por ejemplo? ¿Qué valores y creencias son más importantes para mí? ¿Qué habilidades y fortalezas tengo que puedo utilizar para hacer la diferencia? ¿Qué tipo de impacto quiero tener en este mundo? ¿Qué me hace sentir que estoy haciendo algo significativo y valioso? Cuando encontremos respuestas a estas preguntas, con toda seguridad estaremos encontrando, ¿no es cierto?, el objetivo de nuestras vidas. Ya para terminar, la inteligencia artificial recomienda también que el ser humano tenga que ser flexible. La flexibilidad te permite cambiar el rumbo sin necesidad de sentirte mal por haber abandonado tu objetivo inicial. Miren lo que dice el versículo 17 de este capítulo 20, Segunda Crónicas capítulo 20, versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Miren lo que dice la orden de Dios frente a una batalla. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué dice? No habrá para que peleéis vosotros en este caso.
En esta guerra ustedes no tienen la oportunidad de pelear. Lo que tienen que hacer es estar parados, estar quietos y vean de esta manera la salvación de Jehová con vosotros. ¿A quién se le ocurre, no es cierto, enviar a una guerra para que los soldados puedan estar parados, sin hacer absolutamente nada? Por eso es que Josafat, ¿no es cierto?, por creativo que era, dijo, bueno, todos los soldados van a estar parados, pero entonces yo intentaré por lo menos tener un grupo de soldados con un atuendo especial, ¿no es cierto?, que estén alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Y por qué esto tiene que ver con la flexibilidad? Es que resulta que en nuestras mentes, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí particularmente, cuando yo pienso en un ejército en combate, ¿no es cierto?, yo veo necesariamente un ejército en movimiento, yendo contra el enemigo, queriendo pelear, intentando, ¿no es cierto?, bloquear de alguna forma todas las estrategias que el ejército contrario tiene respecto precisamente a mis estrategias. Pero la orden de Dios era: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni desmayen. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Apreciados amigos, cuando nosotros agotamos todo esfuerzo humano, cuando ya no tenemos más fuerzas, corresponde exactamente hacer lo que hizo Josafat. Josafat obedeció la indicación de Dios, y en este caso dio la orden para que el ejército esté sin movimiento. Él pidió que todos estuvieran quietos. Y claro, esa orden en nuestras mentes no cala fácilmente. Por eso es que con la ayuda de la inteligencia artificial entiendo que el ser humano necesita ser flexible. Si la orden de Dios, a pesar de que esa orden era una orden muy ajena, ¿no es cierto?, a nuestra forma de pensar, sencillamente hay que obedecer. Seamos flexibles. Nuestros pensamientos, nuestra mente puede alegar que no está bien quedarnos quietos, que necesitamos estar en movimiento, pero cuando agotamos todo esfuerzo humano, corresponde, apreciados amigos, apreciados hermanos, esperar en Dios, a fin de que Dios se manifieste en nuestras vidas. Dios quiere pelear por nosotros. Para eso debemos deshacernos de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de los planes de victoria y rendirnos, ¿no es cierto?, a escuchar la voz de Dios. Al orar necesitamos escuchar la voz de Dios. Recordemos que Dios pelea por nosotros. Unámonos para orar, para clamar por reencuentros y por milagros. Dios actúa, apreciados amigos, apreciados hermanos, de formas inesperadas. Si no, preguntémosle a Josafat. Preguntémosle cómo ganó esa guerra. Esa guerra, apreciados amigos, apreciados hermanos, gana Josafat, ¿no es cierto?, haciendo que sus soldados estén sin hacer absolutamente nada. Debían estar quieticos, no debían alegar absolutamente nada. Apreciados amigos, necesitamos aprender a ser flexibles. Necesitamos, como Josafat, ayudar a nuestros semejantes, al pueblo en el que vivimos, a los vecinos, ¿no es cierto?, que algunas veces necesitamos escuchar solamente la voz de Dios y creer en sus indicaciones. La palabra de Dios es maravillosa. Dios, apreciados amigos, apreciados hermanos, es un Dios todopoderoso.
¿Quién podría haber pensado, ¿no es cierto?, que esa jornada iba a ser una jornada de mucho beneficio para Josafat. Dice la palabra de Dios que Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, porque no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios. Buscó a Dios, a ese Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Y no según sus obras, no según las obras de Israel, sino en la ordenanza de Jehová. Por tanto, dice la palabra de Dios, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes. Y no solamente Josafat recibió presentes, sino tuvo riquezas y abundancia, porque incluso tuvieron que quedarse 3 a 4 días recogiendo la riqueza, las riquezas que existía precisamente en esos pueblos conquistados. Yo quiero, para terminar, apreciados amigos, apreciados hermanos, invitarles a abrir en la palabra de Dios en el libro de Filipenses, el capítulo 4, los versículos 10 al 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. El apóstol San Pablo, apreciados amigos, apreciados hermanos, anota en esta carta a los filipenses algo que muchas veces podemos pasar por alto. Los seres humanos tenemos dificultades, apreciados amigos, apreciados hermanos, para contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Los seres humanos siempre estamos quejándonos. Los seres humanos siempre estamos preocupados porque no estamos contentos por la situación en la que estamos atravesando. El apóstol San Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Para ser resilientes necesitamos, apreciados amigos, apreciados hermanos, aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Miren lo que dice el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué les parece? Es mi deseo y oración esta tarde que a la luz de la palabra de Dios hayamos aprendido un poco algunas pautas para poder ser resilientes. Que de alguna forma hayamos aprendido a contentarnos, o por lo menos recordar esto que anota el apóstol San Pablo, a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Aprendamos a vivir humildemente, aprendamos a vivir también en abundancia. En todo y por todo estemos enseñados, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Que todo lo podamos hacer en Cristo que nos fortalece. Ese es mi deseo y oración en esta noche. Buenas noches.